Si el dibujo de figura humana te parece un desafío demasiado grande y no lo encarás por miedo a frustrarte y hacer un desastre total, este video es para vos. Hoy te voy a explicar de forma sencilla y accesible cómo empezar a hacer figuras sin la necesidad de comerte todos los libros habidos y por haber, que créeme que son muchos. ¡Vamos! El otro día me senté a tomar un café con un amigo que me contaba que tiene la idea de hacer un libro hace mucho tiempo. Me decía que tiene un montón de buenas ideas y que no las baja a papel. De hecho, cuando estábamos tomando el café se le ocurrieron un montón de ideas, todas buenísimas. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque evidentemente el objetivo de escribir un libro es un objetivo demasiado lejano, demasiado grande y muy difícil de abordar. En mi humilde opinión, lo que hay que hacer cuando tenemos problemas o desafíos así grandes es romperlos en problemas más chiquitos y abordables. Le propuse que en vez de tener como objetivo hacer un libro y editarlo y que como es el primero tiene que ser buenísimo, completo, etc., cambiarlo y decir, ok, el objetivo es bajar todas estas ideas a papel. Ese es el objetivo. Eventualmente, cuando quiera y tenga las suficientes ideas plasmadas en la hoja, va a poder editar un libro sin problema. Va a tener más de la mitad del trabajo hecha. Les propongo que hagan lo mismo con la figura humana. Si ustedes se proponen que su primer dibujo de figura humana sea un éxito y esté lleno de detalles y sea hiperrealista y el cuerpo quede súper completo con todo lo por aquel, eso no va a pasar. Están corriendo un riesgo demasiado grande y muy bien fundamentado de que las cosas no funcionen. Obviamente que no tiene nada de malo fracasar. De hecho, para poder tener éxitos hay que fracasar antes. Pero el tema es no ser un kamikaze, es no prepararnos para el fracaso. Porque como sigue la historia, y se los digo por experiencia, es que nos frustramos y después no queremos encarar nuevamente ese problema. El desafío es real. Dibujar el cuerpo humano es un quilombo, pero un quilombo hermoso. Y ahí es donde ponemos en práctica todo lo que sabemos. Bueno, hablemos de cosas concretas. ¿Cómo hacer para dibujar un cuerpo humano? Se las hago fácil. La clave está en la síntesis geométrica. Tenemos que tratar de ver el cuerpo humano como si fuese un conjunto de formas geométricas básicas. Tenemos que simplificar. Cilindros, conos, esferas, prismas, todas formas que todos podemos hacer, pero lo importante acá, lo difícil, va a estar en trabajarlas en la proporción correcta y en la ubicación correcta. Obviamente, mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero ahora lo vamos a encarar el problema. Hoy, en vez de hablar tanto de Loomis, vamos a hablar de George Bridgman, Jorge para los amigos. Bridgman simplifica el cuerpo humano en unos cuantos cubos o prismas, siendo los más importantes el de la caja torácica y el de la cadera. Obviamente van a estar también el de la cabeza, el de las extremidades superiores e inferiores, pero nuevamente yo creo que la clave del cuerpo, la intención, el movimiento y la expresión del cuerpo humano sale del core, del centro. Él introduce otro concepto súper importante que yo lo uso todo el tiempo en mis dibujos y lo van a ver constantemente, que es el del ritmo. El ritmo del cuerpo vendría a ser el movimiento, ¿sí? Como les dije, la intención, dónde el cuerpo está tensionado, dónde está relajado, qué está expresando el cuerpo, cuál es la dinámica de esa figura. Es casi un concepto abstracto, pero al mismo tiempo es muy palpable y se ve en los dibujos. Es como cuando vemos agua y creemos que no pasa nada y en realidad abajo hay corrientes y hay fuerzas contrapuestas. Básicamente hay movimiento, una dinámica y este líquido está fluyendo. Bueno, ahora cómo hacemos para aplicar eso en nuestros dibujos suena complicado, pero yo les voy a decir. Nuevamente la clave está en simplificar y esto no quiere decir que el resultado final sea simple, sino que cada una de las tareas que nosotros vamos a hacer tiene que ser sencilla, tenemos que poder entenderla y tiene que ser abarcable para nosotros. Cuando estén súper cancheros con este método van a poder hacer cuerpos en perspectiva y ahí es cuando todo se vuelve una locura total. Pero tienen que recordar que empezamos siempre con estos prismas, estas cajas, estos cubos. Uno de los mejores en esto era Kim Jung-gi, gran maestro que en paz descanse, y él era un fuera de serie de nuestros tiempos. Lo que me alegra un poco es que yo creo que el mundo, la gente, sobre todo el mundo del arte, lo reconoció como el maestro que era mientras estaba vivo. Generalmente pasa mucho, sobre todo con los artistas que mueren y después se empieza a reconocer la obra y darle el mérito de lo que hizo, pero yo creo que todos sabíamos lo que estaba haciendo el tipo este. Acá les voy a mostrar una secuencia simplificada que yo uso para mis figuras. Es una mezcla que armé yo, en la que descarté cosas que para mí no suman mucha información, no simplifican las cosas, de hecho las hacen más complejas sin mucho sentido, y otras que sí me parece que están buenas, ¿ok? Todo juntado en un mismo método. Vamos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el ritmo interno. El ritmo interno es como esta S, que si ustedes me preguntan, sí, coincide con la columna vertebral, pero no les digo que dibujen una columna porque empiezan a pensar en huesos y estructuras muy duras y esto no es la idea. Estamos hablando de ritmo, movimiento, ¿sí?
El siguiente paso va a ser los hombros y la cadera. Vamos a unir ambos hombros con una recta y la inclinación de la cadera con otra. Siempre tienen que saber que estos caen para lados distintos, o sea, se tienen que cruzar. No van a caer los hombros para este lado y la cadera para este lado porque se estaría cayendo la chica. ¿Ok? Y siempre es importante que la figura dé esa sensación de que se está sosteniendo y no que se está cayendo. El paso que sigue es la caja torácica y la cadera. Yo los dibujo con cilindros en vez de con cubos. De esta forma nos evitamos el tema de la perspectiva de cada una de las aristas. Pero lo que tienen que tener en cuenta en cuanto a los cilindros es si vemos la tapa de abajo o la tapa de arriba, ¿sí? Si está inclinado para adelante o para atrás. Acá en la caja torácica vemos la tapa de abajo, imagínenselo como si fuese una taza, y en la cadera, que es un cilindro un poco más chato, vemos la tapa de arriba. Ahí estamos moviendo la forma geométrica en el eje Z. ¿Bien? Después vamos a ubicar la cabeza, lo mismo, cilindro, simplificamos todo mucho. Recuerden que cuando hacemos figura humana, esto no es un retrato, no es un estudio de manos, de pies, no tenemos que ponernos a hacer toda la expresión de la cara. ¿Ok? Lo simplifico con un cilindro. Luego lo que vamos a hacer es trabajar la forma geométrica externa, el exterior, con líneas rectas, no con curvas, porque con curvas nos va a empezar a quedar todo muy blando y no se va a entender la dirección de cada uno de estos miembros o del cuerpo en general, ¿sí? Entonces, formas bien básicas, rectas, largas, y algo que pueden hacer si ustedes tienen duda es pensar en los espacios negativos. Por ejemplo, en vez de pensar en la figura de este lado, ¿sí? En este quiebre que hay entre la caja torácica, la panza, la cadera, pueden pensar como en este triángulo que estoy sombreando ahora de forma horrible, que queda fuera de la figura. ¿Ok? Pueden pensar en esa forma. Del lado contrario pueden pensar en este triángulo. Entonces, si ustedes ubican bien las formas negativas, el espacio negativo, por ende la figura va a estar bien ubicada también. Y por último, lo que sigue es el ritmo externo, que por lo general yo esto lo llamo el efecto acordeón, porque de un lado es como que se achata el cuerpo y del otro lado se estira. Si ella estuviese sentada, tendría los rollitos de un lado y estirada la panza del otro. ¿Ok? Obviamente, lo que sigue después de armar toda esta estructura es empezar a buscar formas de sombra, sombrear, ¿sí? Empezar a armar la anatomía, los músculos. Pero esta es la base, el esqueleto, súper simplificado, como les dije, para empezar a plasmar en figuras. Si quieren ver todo esto en profundidad y cómo lo aplico a los dibujos y cómo hacerlo de cero, sumar formas, sombras, brillos, todo el renderizado del cuerpo humano, etc., pueden sumarse a mi curso online que está en mi web de figura humana. Todos se pueden sumar y ahí vemos en profundidad con ejemplos prácticos, hay ejercicios, en fin, de todo. Algo que está bueno y pueden hacer para practicar es imprimirse fotos de figuras y después dibujar la estructura esta que yo les compartí arriba de esas fotos, a ver si la pueden ubicar de forma correcta. Si le quieren poner un poco de onda y hacerlo bien funky, lo pueden hacer con colores. Gente, este es solo un video, un puntapié, es un punto de inicio para que ustedes empiecen a dibujar la figura. Recuerden que lejos lo más difícil para dibujar el cuerpo humano es empezar. Una vez que empiezan ya tienen la mitad adentro, ¿ok? Y si empiezan a dar vueltas, tardan mucho, piensan, dudan, quieren resolver las cosas antes de hacerlas, están complicados, no es por ahí. Recuerden que equivocarse es parte del proceso y eso tiene que pasar. Por favor, les pido, no sufran. Disfruten del dibujo, que es lo más lindo que hay, y si les gustó este video, recuerden likear y seguirme, así seguimos por este camino juntos. Gracias y nos vemos.